En este 10º domingo del tiempo ordinario, hemos escuchado el Evangelio de Lucas en el capítulo 7, versículo del 11 al 17, y yo quisiera que ustedes que vinieron a esta parroquia María Madre de la Misericordia cayeran en cuenta en ciertos elementos que nos presenta el evangelista Lucas. El primer elemento es que Jesús es un itinerante, es la primera imagen que yo me tengo que hacer de Jesús. Muy callejero, mucho. No se hallaba en la casa. Acuérdense que crece en Nazaret, de Nazaret se va para Cafarnaúm y ahí empieza a recorrer toda esa región que estaba a la mano de él. Muy itinerante, muy callejerito. Y dice aquel texto de San Lucas que después de haber curado a el sirviente de un centurión, le da por empacar sus 3 túnicas, sus 2 sandalias, seguramente un sombrero grande para el sol y un palo para pegarle a los perros que lo fueran a morder, y se fue para la región de Naín. ¿A hacer qué? No se sabe. Lo que sabemos es que está más o menos cerca de donde él creció y donde él empezó su epicentro misionero. Está de Nazaret a 11 kilómetros según los que saben, y de Cafarnaúm a 9 kilómetros, o sea, más bien cerquita de esa región. Y él se fue para allá, y sus discípulos también arrancaron, y dice que mucha gente. Y cuando llega a Naín, se encuentra con que van saliendo con una procesión fúnebre. Jesús no conocía a la viuda no conocía a Jesús, no conocía lo que estaba sucediendo, fue una casualidad. ¿Y qué pasó? Seguramente Jesús se puso a preguntar, ¿y qué pasó ahí? ¿A quién van a enterrar allá? Y como la gente es muy comunicativa, que la gente es como una tumba, pero con extensión, entonces le dijeron, imagínate que es una viuda y se le murió el esposo y ahora se le murió su único hijo y no tiene más hijos. Le contaron a Jesús. ¿Qué consecuencias trae esto? Jesús inmediatamente supo el futuro de esa señora. Escúcheme el futuro de esa señora y usted lo puede analizar, y eso hasta hace poquito. Fue el cristianismo quien empezó a modificar muchas estas cosas. ¿Cuál era el futuro de esta viuda? O tenía que regresar a la casa del papá, o tenía que regresar a la casa de algún hermano, o tenía que quedarse de prostituta, o pararse en una esquina a pedir limosna. Muy horrible. Y seguro que el papá no la iba a recibir con los brazos abiertos, porque una boca más para alimentar. Y seguro que el hermano tampoco la iba a recibir pues muy contento. Entonces, ¿qué terminaba haciendo esa señora con sus familiares? Una empleada, una esclava. Una esclava. O sea, el futuro de esta señora, fatal. Y Jesús sintió eso. Jesús pudo captar lo que le iba a pasar a esta señora. O terminaba pidiendo limosna en una calle, o volviéndose prostituta, o convirtiéndose en esclava de alguno de los varones de la casa de ella. Imagínense, denle gracias a Dios que nacieron en esta época, porque imagínense donde hubieran nacido en esa época. Horrible. Las mujeres sí sufrieron. ¿Y qué hizo Jesús? Sintió esa angustia. ¿Cómo iba esa señora? Seguramente nublada, seguramente perdida, seguramente con una mirada así como sin sentido. Claro, es que ya no tenía, era una muerta viva. Iban a enterrar al hijo y con el hijo a ella. Simplemente que ella tenía que seguir sufriendo una cantidad de situaciones aterradoras que se le venían. Y eso lo percibió Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Se acerca y dice, o sea, que Jesús toma la iniciativa. Eso es interesante, es importante.
¿Por qué? Porque aquí no espera que nadie le pida, Señor, tú que eres todopoderoso, recupera la vida de este muchacho. Nada, ni la mujer le pide el favor, ni ningún discípulo, nadie. Él por iniciativa propia, porque siente compasión por el futuro de esa señora, se acerca y toca el féretro. Cuando nosotros tenemos aquí que dice se acerca el ataúd, pues nos imaginamos esa caja que nos ofrecen allá en las casas funerarias. Ellos no entierran hacia los muertos. Si usted se pone a ver cuando presentan esas cosas tan horribles en el Medio Oriente, ustedes ven que ellos tienen a los muertos envueltos como en una sábana y los ponen como una forma de camilla y los van llevando. Así era como los enterraban. Todavía hoy hacen eso, usted los puede ver en esas noticias que salen del Medio Oriente. Lo mismo era con la época de Jesús. No llevaban al muerto en una caja, sino que ponían como una forma de camilla, al muerto lo envolvían en una sábana y así se lo llevaban a enterrar. Entonces Jesús, ¿qué hace? Seguramente detienes a los muchachos que estaban llevando y le dice Jesús a ese muchacho: muchacho, contigo hablo, levántate. Mire que no se puso ni a gritar, ni se puso a decir, Padre Dios, tú con todo el poder que tienes, haz que ese muchacho se levante para que esta gente crea en mí. Nada de eso. El único que dijo es, muchacho, te digo, levántate. Solo su palabra, con esa tranquilidad, se levanta y le dice a esa señora, ve, aquí está su hijo. ¿Cómo quedó esa señora? Pues para un psiquiatra. Porque échele cabeza, esa señora iba sin esperanza, esa señora la iban a enterrar en vida, y en menos de lo que canta un gallo, ya dice que el hijo aliviando. Esa señora seguramente le dieron clonazepam parejo y le dieron ribotril parejo, pues lo mismo, ribotril o clonazepam, la misma cosa, simplemente que uno es más caro que el otro. Y a calmarla. Cuando ella vino a asimilar lo que le pasó, pues imagínense, eso se tuvo que haber demorado, porque la señora ya estaba preparada para lo que se le venía, y Jesús le devuelve a su hijo. Esa mujer seguro que no cayó en cuenta, no supo, no fue a decirle, Señor, gracias, no dice el texto que haya creído en él, nada. ¿Y eso por qué es importante para nosotros? Porque si Dios hace eso con una mujer que no le tiene fe, con una mujer que no le pidió el favor, con una mujer que no dice que se convirtió a Jesús, con un hijo que no se convirtió a Jesús, con una gente que no se convirtió a Jesús, porque mire lo que dice, es un gran profeta, no están diciendo que Él es Dios. Si Dios mismo hace algo por sí mismo, cuando percibe la necesidad humana, ¿qué no hará con nosotros que sí somos creyentes, que reconocemos su divinidad, que le damos culto, que vivimos acorde a unos mandamientos que Él nos ha indicado? ¿Qué no hará con nosotros? ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos que hacerle conocer a Dios nuestra condición humana. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque esta mujer tuvo la gran ventaja de tener a Jesús ahí en la realidad espacio-temporal, pero nosotros no. Nosotros no tenemos esa ventaja. No tenemos la ventaja de tener a Dios entre nosotros físicamente hablando. Por eso necesitamos una mediación, y esa mediación son los sacramentos. Por eso hay que saber practicar los sacramentos, porque yo tengo que hacer que Dios capte mi humanidad. Y oiga lo que le estoy diciendo, que Dios capte mi humanidad. El problema es que Dios no es humano, el problema es que Dios es perfecto, todopoderoso, que todo lo puede, lo entiende. ¿Cómo hacer que ese Dios todopoderoso capte mi vida efímera, espacio-temporal, inestable? Necesitamos un mediador. ¿Ese mediador quién es? Jesús. ¿Y cómo entro yo en contacto con Jesús? A través de los sacramentos. Por eso a veces nosotros no le hemos arrancado los milagros a Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes y yo, que hemos nacido católicos, que hemos crecido en los sacramentos, pero mucha gente no entiende qué es eso. A veces vienen acá simplemente a ver un señor vestido todo raro que no sabe ni por qué se viste así.
a leer un libro, unas oraciones ahí todas raras. La gente no trae nada, no se concentra, no conoce las partes de la Eucaristía, no se preocupan por conocer estos sacramentos, y eso hace que cuando uno no conoce bien los sacramentos, la eficacia no funciona. Y por eso perdemos la gracia de Dios. Mire que esa señora no se dio cuenta lo que Jesús hizo. Es que póngase a pensar, ¿esa señora se dio cuenta lo que Jesús hizo? No, porque esa señora iba con su mente nublada. De pronto, a través del tiempo, ella asimiló lo que pasó. Lo mismo nosotros, a veces no sentimos esa presencia de Dios inmediata o explícita, a veces no somos conscientes, o porque estamos preocupados, nuestra mente está nublada por X o Y motivo, y a veces uno no siente que Dios esté con uno. Pero lo que yo sí tengo que tener claro es, si con una mujer Jesús hizo lo que hizo, que no le tenía fe, porque Jesús puede haber dicho, yo en este entierro no tengo velas, bueno, o velas no tengo en este entierro. Como pudo haber dicho eso, Él se involucró en la vida de esa señora. Más con nosotros, que sí tiene algo que ver, que nosotros sí creemos en Él, que nosotros profesamos esta fe, que nosotros sí que vivimos acorde a unos mandamientos que Él nos ha indicado. ¿Cómo no va a atender estas necesidades? El Señor esté con vosotros.